A cada uno de mis hermanos que se encuentra presente hoy. Mis hermanos, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, Padre bueno, Padre Santo, Señor. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Úsame, Señor, Espíritu Santo de Dios. Quita en mí, Señor, todo aquello, Señor, que a usted no le agrade, Señor. Dame la sabiduría, dame el entendimiento para enseñar tu pueblo, Padre Santo, Señor. Prepara los corazones, las mentes, Señor. Dirígeme, Señor, con tu Santo Espíritu. Dame la guianza del Espíritu Santo de Dios para poder, Señor, compartir, Señor, esta enseñanza, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. La palabra en esta noche lleva por título: de lo débil a lo fuerte. Amén. Y quiero comenzar a partir de allí, de esta palabra, de lo débil a lo fuerte. Gloria a Dios. Quiero irme al libro 2 de Corintios 4:7. Amén. Dice la palabra en el libro de Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, dice, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Gloria a Dios por esta palabra. Miren lo que nos enseña esta palabra en esta noche. Dice: de lo débil a lo fuerte. Pero aquí nos enseña la palabra. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Porque la palabra nos enseña que la excelencia, el poder está hecho en un vaso de barro, frágil, un vaso que se puede quebrar, un vaso que hay que tratar con mucha delicadeza. Imagínense un poder tan grande en una vasija tan frágil, tan delicada, que se puede romper, se puede quebrar, pero adentro de ella hay un poder tan grande, tan maravilloso, que no nos damos cuenta. Pero quien lo porta es tan débil. Y quiero partir de allí, de ese conocimiento, y ver esta palabra, que el tesoro está en un vaso tan frágil y de barro. ¿Por qué de barro? ¿Por qué tan frágil? ¿Por qué de barro? Y la excelencia y el poder es de Dios y no de nosotros. Por eso la palabra nos enseña que a veces nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos siempre que tener humildad sobre todas las cosas. Ser humilde. Saber que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero también nos dio un poder tan maravilloso, un poder tan grande, tan misericordioso, el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros sabemos que ese poder, que ese gozo proviene de Dios y no de los hombres, sino es de Dios. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. A veces estamos atribulados en tantas cosas, mis hermanos. En tantas cosas estamos atribulados. Pero dice: pero no angustiados, en apuro, pero no desamparados. ¿Cuántas veces no estamos en apuro nosotros? Muchas veces. Pero ¿vamos a estar desamparados? En ningún momento vamos a estar desamparados. Porque sabemos que hay un poder que, a pesar que somos frágiles, que a pesar que somos débiles, hay un poder que siempre nos va a ayudar, nos va a consolar, nos va a restaurar y va a estar allí con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Nunca vamos a estar solos. Nunca, créalo, que nunca vamos a estar solos. Cuando tú más piensas que estás solo, está el Señor contigo. Pero cuando tú le crees y lo obedeces a Él, y se acerca a ti.
Por eso dice la palabra que al altivo lo mira de lejos, pero al humilde de cerca. Y si somos humildes, si sabemos que estamos en un cuerpo de barro y que podemos ser transformados, podemos ser diseñados, nos acercamos a Él, vea, Él nunca se va a apartar de nosotros. En el libro de Génesis 2:7 dice la palabra que del polvo Dios nos hizo, del barro Dios nos hizo, y nos dio soplo de vida, nos dio aliento, nos dio el Espíritu Santo, nos dio ese espíritu a nosotros para que tengamos vida. Pero ¿de dónde venimos nosotros? ¿De dónde nos hizo Dios? Del polvo. Somos barro en sus manos. Y a veces nosotros como hombres y mujeres de Dios queremos hacer las cosas a nuestra manera, a lo que pensamos, a lo que queremos ser. Pero cuando tenemos una forma que pensamos que esa es la forma correcta, pero Dios dice, ¿sabes qué? Esta no es la forma que yo tengo para ti. Yo tengo otra forma. ¿Quién de aquí ha ido a un taller donde hacen vasijas de barros? Donde están haciendo esa vasija, pero de repente el alfarero dice, ¿sabe qué? No me gustó esta pieza, vamos a desbaratarla. Y la vuelve nuevamente en barro, la desbarata y la transforma. Pero a veces nosotros no entendemos cuando somos desbaratados, cuando somos procesados en esa formación. Y le decimos muchas veces al Señor, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué, Señor? Y sufrimos y lloramos, pero no sabemos el proceso de la formación. ¿Por qué Dios nos está formando? ¿Por qué Dios nos está diseñando? ¿Y para qué? Y a veces de preguntar, ¿por qué? Diga, ¿para qué me está formando? ¿Para qué me está diseñando? Señor, ¿qué trato tú quieres conmigo? Yo soy una vasija de barro. Heme aquí, transfórmame. Haz conmigo lo que tú quieras hacer, porque no es lo que yo quiero, no es lo que mi esposa quiere, no es lo que tu mamá, no es lo que tu hermano, no es lo que tú como padre quieras para tu hijo. Es lo que Dios tiene para ti. Es lo que Dios tiene para ti. Y por eso dice que este poder tan grande, tan maravilloso, es hecho en una vasija de barro, para que entendamos que el poder es de Dios, la gloria es de Dios. Nosotros solamente nos tenemos que dejar usar. Y saben, lo más bonito es dejarse usar por Dios. Qué hermoso, qué maravilloso es que Dios te use. No como tú quieres, no como tú quieres. Es como Él quiere usarte, como Él quiere transformarte, como Él quiere diseñarte. Y a veces el problema de muchos cristianos es que nosotros queremos tener un diseño según a lo que yo quiera. Y así no trabaja Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Dios a cada uno le da un diseño diferente, pero la misma identidad, el mismo poder, la misma autoridad del Padre. Pero a cada uno de nosotros nos va a transformar, nos va a diseñar de una forma diferente. Pero tenemos que dejarnos usar por Dios. Dejarnos usar por Dios. Ahora imagínese Moisés. Moisés se dejó transformar por el Señor. Se dejó usar por Dios. Moisés, siendo un príncipe en Egipto, él dejó todo para dejarse transformar en el desierto por el Señor. ¿Y cómo Dios te va a transformar muchas veces en el desierto? En la soledad, en el dolor, en la angustia, en el proceso. Es allí donde Él te va a transformar. Qué difícil es dejarse transformar. Qué difícil es dejarse diseñar por Dios. Y es donde muchos retroceden, porque no quieren dejarse diseñar. No quieren ser desbaratados, esa vasija, ese viejo hombre. Quieren permanecer en ese viejo diseño viciado. Pero cuando tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, te dejas moldear de Él,
entonces Él hace de ti un hombre y una mujer con autoridad, con identidad, diseñado para un tiempo, para una generación, para cosas grandes. Pero tenemos que dejarnos moldear, diseñar. Y a veces en ese proceso donde Dios te barata, donde Dios te transforma, donde Dios te forma nuevamente barro y te tiene en sus manos, es allí donde muchos retroceden, donde muchos dicen: mejor voy a dejar esto porque esto no es para mí, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo esperaba. Pero hoy te vengo a decir: no es lo que tú quieres ni lo que tú esperas, es lo que Dios tiene para ti. ¿Usted cree que Moisés sabía lo que le esperaba? Moisés no sabía. Pero en el desierto, en esos 40 años más, que fue desbaratado, que fue procesado, que fue diseñado, él no sabía lo que le esperaba. Pero él decía: Señor, yo camino como viendo al invisible, porque sé que en tus manos estoy seguro. Y a veces ese viejo hombre, ese viejo diseño de nosotros, pensamos que es el correcto. Pensamos que es el que Dios preparó para estar diseñado. Y a veces el enemigo te diseña y tú piensas que es lo correcto. Pero cuando Dios te procesa en sus manos, te transforma, te deja utilizar y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Por eso Isaías, cuando fue procesado, cuando fue diseñado, y el Señor lo llama y le dice: ¿a quién enviaré? Y él dice: Señor, envíame a mí. Pero mira mis labios, mira mi boca, que son inmundas. Y el Señor dice: yo soy el que te formo, yo soy el que te transformo, yo soy el que te diseño, yo soy el que te da vida, yo soy el que tengo el poder. Déjate transformar. Y créalo, mi hermano y mi hermana, cuando tú te dejas transformar, cuando tú te dejas diseñar en Cristo Jesús, tú eres un arma potencial para las tinieblas. Tú verdaderamente eres la luz del mundo, eres el sazón, eres la sal del mundo. Pero si no nos dejamos transformar, tú no tienes sazón, tú no eres sal. Tu sal está insípida, no tiene sabor. Pero cuando te dejas transformar, te da a diseñar por Él, donde usted vaya, donde usted se levante, donde usted se para, hay un hijo y una mujer de Dios con autoridad, con diseño, con autoridad, con palabra, con presencia de Dios. Porque no eres tú, sino es el poder que está en ti. Y a veces el mundo piensa que nosotros los cristianos somos fuertes, que somos poderosos, que somos de hierro. Pero ningún cristiano es de hierro, somos de barro. Pero lo que tenemos que entender, que dentro de este cuerpo de barro, dentro de tu cuerpo de barro, hay un poder, hay un tesoro valioso que tiene más valor que todas las cosas del mundo, que es el poder que Dios depositó en ti. Ahora la pregunta: ¿cómo hago para conocer ese poder? ¿Cómo hago para conocer este tesoro? ¿Qué tengo que hacer? Para tú conocer un tesoro, tienes que escudriñar, tienes que buscar. Por eso búscalo dentro de ti. Si tú crees que Cristo está en ti, búscalo dentro de ti. A veces hay personas que quieren buscar al Señor en tal iglesia, en tal lugar. Dice: búscalo dentro de ti. Cierra la puerta de tu aposento y allí arrodíllate, allí inclínate, allí adórale, allí alábale, allí órale y medita en su presencia. Y allí está la presencia de Dios. Pero tiene ese tesoro, valóralo. Dale valor a ese tesoro que el Señor ha puesto en ti. Por eso dice la palabra: en apuros, mas no desesperado; perseguido, mas no desamparado; derribado, pero no destruido. Nadie te va a destruir. Puede
estar derribado, puedes estar cansado, puedes estar afligido, puedes estar sin fuerza, iglesia, pero créelo que nunca vas a estar destruido, porque Cristo está en ti. Nunca vas a ser destruido, porque Él está en ti. Dice, llevando el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Dónde se va a manifestar la vida de Jesús? ¿Dónde? En tu cuerpo, en mi cuerpo se va a manifestar. Por eso donde usted vaya, usted es un altar. Donde usted vaya, usted carga la presencia del Espíritu Santo. Donde usted vaya, usted carga el fuego. Donde usted va, carga la presencia, carga la autoridad. Y nada lo va a afligir en Cristo Jesús. Y si vienen aflicciones, usted sabe, dentro de mí yo cargo un poder. Dentro de mí yo cargo un tesoro. Cargo una presencia que es el Espíritu Santo de Dios. Y nada me va a afligir, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nosotros siempre vamos a estar entregados a muerte, a aflicción, a dolor, a circunstancia. Pero también tenemos que entender que Cristo mora en nosotros, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Se va a manifestar con poder y con gloria. Miren lo que dice Jeremías 18, del 1 en adelante. Dice, la señal del alfarero y del barro. Jeremías 18, del 1 en adelante. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vez vasija según lo que le pareció mejor. El Señor le muestra a Jeremías y le dice, ve a la casa del alfarero, que allí te quiero mostrar algo. Y cuando el alfarero está haciendo la vasija de barro, dice que la vasija ya estaba lista, pero en sus manos se le echó a perder. En sus manos ese diseño se le desbarató. Ese diseño se dañó. Y quizás muchos dirán, se perdió, se dañó, ya no tiene valor. No. Es cuando más valor tú tienes. Cuando tú eres desbaratado en las manos de Dios. Cuando tú eres procesado en las manos de Dios, es porque viene algo mejor para ti. Cuando tú eres diseñado en las manos de Dios, iglesia, entiende, porque viene algo mejor para tu vida. Porque si en el proceso te dañaste, porque si en el proceso te rompiste, es porque quizás había algo que no estaba bien. Había algo que tenía que ser transformado, diseñado y mejorado en tu vida. Por eso en el proceso somos siendo diseñados de una forma mejor a la que estábamos antes. Ahora la pregunta: ¿cuántos han salido de procesos y han salido mejor? Porque el proceso es para hacerte mejor. El proceso es para subirte de nivel. El proceso es para mejorarte. El proceso es para que tu visión sea diferente, para que tu actitud sea diferente. Quizás muchos dijeron: ¿qué proceso el de Moisés? Siendo príncipe, teniendo todo aquí, teniendo la comodidad, ahora huye en el desierto. Ahora lo persiguen. Ahora no tiene nada que comer. Ahora tiene hambre. Todo lo perdió. Él va a morir en el desierto. Pero él caminó como viendo al invisible.
Y de ese desierto salió transformado. De ese desierto salió fortalecido. De ese desierto salió diseñado. De ese desierto salió mejorado en Cristo Jesús para un designio, para un mandato, para una autoridad, para algo que el Señor tenía mejor para él. Pero en ese proceso no salió igual. Salió mejor. Para bien, para la gloria de Dios. Y muchos no entienden que en el proceso hay unos que retroceden, pero hay otros que avanzan. Aunque camines, aunque no tengas fuerza, aunque en medio de ese proceso llores, aunque en medio del proceso te aflijas, aunque en medio del proceso te sientas solo, sienta que nadie está contigo, tienes que saber que tú cargas un tesoro, que no estás solo en ese proceso, que no estás solo en ese desierto, porque Él está contigo. Él dijo: mi mano no se ha apartado de lo justo, mi mano no se ha apartado de los que se han guardado para mí, dice el Señor. Pero mira lo que le pasó a la mujer de Lot, que en medio del desierto, en medio del proceso de perderlo todo, perder las amistades, perder los lujos, la comodidad que supuestamente había en Sodoma y Gomorra, todo lo perdió. Pero en el desierto ella retrocedió, porque su corazón amaba ese viejo diseño que tenía. Y eso es lo que nos pasa mucho. Pero tienes que entender que en las manos de Dios todo nos irá bien. Que en las manos de Dios Él sabe cómo hacer las cosas en cada uno de nosotros. Aunque no entendamos, aunque no veamos, pero en sus manos sabemos que vamos a estar mejor. Y a veces caminamos sin entender. Usted como cristiano, te camine, avance, aunque no entienda el proceso, aunque no entienda esa formación que Dios le está dando, tiene que caminar, tiene que seguir. Usted sabe cuántas personas en ese proceso se han quedado. Muchos. Si el pueblo de Israel en el desierto hubiese entendido que ese desierto, que ese proceso era para hacerlo mejor, ellos todos hubieran pasado. Pero lastimosamente ellos no entendieron. Ellos decían: mejor estaba como yo estaba en esa vasija que era de barro. Mejor yo estaba como era antes. Allá me sentía contento, me sentía feliz, estaba alegre, aunque era esclavo. Pero en esclavitud estaba bien. Se llama conformismo. Nosotros como cristianos no podemos tener conformismo espiritual. Ningún cristiano puede tener conformismo espiritual. Moisés lo tenía y el Señor lo sacó del confort. Felipe lo tenía y el Señor lo sacó del confort. Porque Dios te quiere utilizar a ti como un instrumento en sus manos. Y a cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene un llamado, un designio, una autoridad para cosas grandes y cosas buenas. Aún en estos tiempos que no son buenos, en tiempos de malas noticias, en tiempos de falta de economía, en tiempos fuertes que se han venido, es donde nosotros los cristianos, mujeres y hombres de Dios, tenemos que reconocer cuál es la autoridad, cuál es el diseño, cuál es el poder, cuál es el propósito a que Dios nos está llamando para ser mujeres y hombres de Dios valientes, mujeres y hombres que no retroceden. Porque ningún cobarde hereda el reino de Dios. Le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, nada más. Esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra de día y de noche, porque como estuve con Moisés, Josué, así también estoy contigo. Y tenemos que entender que el alfarero, ese proceso, la vasija se le dañó en sus manos.
Y Jeremías veía cómo se dañaba ese barro en las manos del alfarero. Y oía las palabras. Y el 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vez, según le pareció mejor para hacerlas. Ahora, ¿cómo se le echó a perder esa vasija al alfarero? ¿Será que ella se perdió solita? ¿O será que el alfarero dijo: ¿sabes qué? Este diseño no me gusta, tengo un diseño mejor para ti? Así trabaja Dios, porque Dios tiene un diseño mejor para ti. No como el que traíamos, como el que conocíamos. Porque en Cristo Jesús tu diseño, mi hermano y mi hermana, no es el mismo. No es el mismo. Tu forma no es la misma. Tu carácter no es el mismo. Tu actitud no es el mismo. Tus pensamientos no son los mismos. Aún tu cuerpo no es el mismo. Porque dice: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Es el Dios que todo lo hace nuevo. Por eso Nicodemo entendió cuando fue donde el maestro y le dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago para ser salvo? Dime, Señor. Y el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. En pocas palabras, te tengo que procesar, te tengo que desbaratar en mis manos y hacerte un hombre y una mujer de Dios con carácter. Que seas firme, que no retrocedas, que tengas autoridad, que tengas presencia, que tengas adoración, que tengas comunión y sobre todo que obedezcas a la palabra. Es el hombre y mujer llamados en estos tiempos. A nadie le gusta ser procesado. A nadie le gusta que su diseño sea cambiado, porque en el diseño hay dolor, hay llanto, hay soledad, hay angustia. Pero yo no vengo a meterte miedo. Yo vengo a decirte en esta noche que sin Cristo, con Cristo vas a ser procesado. Y mejor tu proceso es pasarlo con Cristo, porque Él sabe cómo hacerte. Él sabe cómo te va a diseñar. Él sabe cómo te va a utilizar. En ese desierto, ¿qué no pensaría Moisés? 40 años en un desierto. ¿Usted cree que no pasó por su mente? Pero si donde Faraón estaba mejor, pero si donde Faraón todo lo tenía, no tenía que trabajar, aún las uvas se las daban en la boca, no hacía nada. Pero en ese desierto ya nada era igual, ya todo era diferente. En ese desierto tenía dos cosas que hacer: esforzarse y ser valiente y creer a las promesas de Dios. Es allí donde está tu bendición. Cuando tú te esfuerzas, cuando tú eres valiente y tú crees a la bendición de Dios, entonces esa bendición se hace tangible en tu vida, se hace presente. Pero qué bonito, qué fácil es que la bendición te la den como se la daban a Moisés. Eso no es bendición. La bendición es la que tú a través de la oración, a través de la lectura, a través de la búsqueda de Él, la consigues. Esa es la bendición, porque la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Ninguna bendición te va a añadir tristeza. Es para bendecirte, es para transformarte, es para hacerte un hombre, una mujer de Dios valiente con autoridad. Antes ninguno de nosotros teníamos autoridad, pero ahora yo le aseguro que usted tiene autoridad. Si usted lo cree, usted tiene autoridad, porque Cristo está en usted. Cuando usted cree en esa autoridad, Cristo da esa autoridad a usted. Ahora miren, dice que no le gustó, pero la desbarató como mejor le parecía. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer
de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en la mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra el pueblo y contra el reino para arrancar, derribar y destruir. ¿Para qué el diseño? Arrancar lo que no es de Dios, destruir lo que te contamina, lo que no le pertenece. El proceso es para arrancar, derribar y destruir. Pero cuando te quitan, te duele. Cuando te arrancan algo, te duele. Cuando te destruyen algo dentro de ti, te duele. Pero Dios lo hace para hacerte mejor, para cambiar y que no te pierdas. Pero duele cuando tú tienes una amistad y se va de tu lado. Cuando tú tienes una persona que tú quieres y te aparta. Duele cuando algo que tú tienes ya no lo tienes. Pero la palabra me enseña y dice: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra el cual hablé yo, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y al instante hablaré a la gente del reino ¿para qué? Para edificar y para plantar. Primero te quita, duele. Derriba, duele. Pero Él dice: si te dejas utilizar, si te dejas cambiar, yo voy a plantar, voy a edificar, va a dar, va a proveer, porque ese es el Dios de la provisión. Si tú te dejas utilizar, Él va a plantar, Él va a dar, Él va a añadir, Él va a edificar, va a construir. Pero tenemos que dejarnos utilizar. Dice: pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado para hacerle. Ahora pues, hablo luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí, yo dispongo mal contra vosotros y trozo contra vosotros. Designio, conviértese ahora todo y cada uno de sus caminos y de su mal, y mejoraré sus caminos y sus obras. Él va a mejorar nuestros caminos y nuestras obras en Cristo Jesús. Ahora dice Romanos 8 del 1 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que creerle al Señor. Aquí hay una iglesia que le cree o no le cree. Tenemos que creer lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Pero nosotros como hombres y mujeres de Dios, cuando estamos en ese proceso y algo no te gusta y algo a ti no te agrada, tú tienes que confiar en Dios. Iglesia, tenemos que confiar en Dios. No podemos dejarnos menguar por circunstancias, porque la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera, y cosas mayores haremos. Si usted le cree al Señor, cosas mayores vamos a ver. Si usted le cree, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. ¿Dónde? En nuestras casas, en nuestra vida, en nuestros hogares. Por eso dice la palabra: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos del 1 en adelante, 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, viendo a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado. ¿Dónde? Lo que era débil para la carne, pero para el Espíritu Santo. Si usted se deja llenar para el Espíritu Santo, ya no es débil, ahora es fuerte. Por eso nosotros no andamos en la carne. Nosotros no andamos en la carne.
Ningún cristiano tiene que andar en la carne, sino en el Espíritu. Cuando usted es guiado por la guianza del Espíritu Santo, usted va a ver las cosas diferentes, va a tener una visión diferente y va a ver las cosas diferentes. No con la misma visión, no con la misma vista, no con la misma audición, porque tiene un poder de lo alto. Y dice la palabra, dice, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Usted como cristiano y mujer de Dios tienen que entender que nosotros ya no andamos bajo la carne. Ya nosotros no militamos en la carne, sino militamos en el Espíritu Santo de Dios. Por eso todos tenemos una debilidad por dentro. Todos. Pero lloramos, sentimos, pero Dios puso algo tan fuerte dentro de nosotros, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que buscar la presencia cada día del Espíritu Santo de Dios. No dejarnos confundir, sino ser lleno del Espíritu Santo. Porque un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo de Dios es un arma de potencia en el mundo espiritual. Hay un poder grande en un cristiano que es lleno del Espíritu Santo, que se deja guiar por el Espíritu Santo, que es transformado por el Espíritu Santo, que es diseñado por el Espíritu Santo. Y sobre todo, que calle cuando tenga que callar y hable cuando tenga que hablar. Porque el propósito del Espíritu Santo no solamente que tú hables y que digas, porque también te enseña a callar, te enseña a hablar, te enseña a mejorar tu carácter, te enseña a tener una actitud diferente y no caminar como tú caminabas antes. Porque en el mundo, en la carne, hacíamos lo que queríamos hacer, porque la carne te dominaba, la carne te mandaba. Pero el que es guiado por el Espíritu Santo, ya tú no haces lo que tú quieres, ya no piensas lo que tú quieres. Y si tú piensas lo que tú quieres, tienes el Espíritu Santo que te dice: no hagas esto, no tomes esta decisión, corrígete, cambia de actitud, cambia de carácter. Yo me acuerdo que hace años yo manejaba taxi y venía escuchando una predicación y agarré a una muchacha y me dijo: llévame a tal lugar. Pero yo venía tan concentrado en esa predicación que la llevé a otra parte. Y me dice ella: a mí eso te pasa por estar escuchando ese viejo gritón. Yo venía escuchando una predicación. Y yo le digo: mujer, Dios te ama, sonríe, que Dios te ha dado una oportunidad de reírte y levantarte. ¿Y para qué fue eso, mi hermano? Esta mujer comenzó más a airarse, a decirme cosas. Y yo paro y digo: bueno, si no le gusta puede bajarse. Pare. Paré y agarró la puerta y me la estrelló con toda la fuerza. Me estrelló la puerta. Hermano y hermana, a mí me pasaron tantas cosas por la mente que yo le metí de reversa al carro y sentía: dile tantas cosas, maldícela, pasa el carro por encima. Y yo retrocedí, metí reversa y bajé el vidrio. Y cuando la tenía al frente, la señalé para decirle tantas cosas airado. Y ¿sabes qué? Quedé mudo. Ninguna palabra corrompida salió de mi boca. Ninguna palabra que no fuera de Dios salió de mi boca. Quedé mudo. No podía hablar. Yo intentaba decirle algo y quedaba que no salía palabra. Lo que hablaba de mí era una lengua que salía de mí. Y yo lloraba, yo gemía. Y cuando más quería decirle algo y no podía, quedé mudo. Y comencé a llorar como un niño. Y le decía: gracias, Señor, porque no permitiste que ninguna palabra mala saliera de mi boca. No permitiste, Señor, que yo me dañara, me contaminaba. Y lloraba y llamé a mi esposa y comenzaba a llorar como un niño. Me decía: Manuel, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto? Pero el Espíritu Santo cayó en ese momento en mí y no me dejó hablar, no me dejó decir nada malo. Y le dije: gracias, Señor, porque tuviste control de mí. Gracias, Señor, porque no permitiste, Señor, que pecara
ni me contaminara. Y ese es el poder del Espíritu Santo que Él no va a permitir. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda verdad. Porque Dios, voy a mandar al Consolador. No estarás solo. Yo voy a mandar ese poder, esa excelencia que va a estar contigo y no te va a desamparar. Te va a guiar. Te va a diseñar. Te va a dar sabiduría. Aún en medio del proceso, aún en medio de pensamientos, Él te va a dar esa autoridad para que pienses. Pero tenemos que consultar con el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué camino voy a agarrar? ¿Qué debo seguir? Pero Él te va a guiar a toda verdad y no te va a desamparar. Dice que no te va a dejar solo, porque Él está contigo. Pero el problema de nosotros, que nos consultamos con el Señor, que tomamos decisiones porque queremos y hacemos las cosas a nuestra manera. Y a tu manera nada vas a poder hacer, iglesia. En esta noche hoy te vengo a decir que a tu manera nada podés hacer, si no es con Él que lo podemos hacer, porque no estamos solos. Y el problema de muchos y muchas es que queremos hacer las cosas con nuestra fuerza. Queremos cambiar una persona con nuestra fuerza, y así no vamos a hacer nada. Pero el Santo Espíritu de Dios sí lo va a hacer. Cuando yo estaba en el mundo y yo conocí a mi esposa, la gente le decía: déjalo, ese hombre no vale, ese hombre no te quiere, mira cómo anda. Familiares le decían a ella. Pero mi esposa, ¿qué hacía? Se iba en vigilia de 6 de la mañana, de 6 de la noche a 6 de la mañana. Y ella decía: Señor, si es para mí, tráemelo, pero si no es para mí, quítamelo, quítamelo. Y un día, como a las 4, 5 de la tarde, la mitad del cuerpo se me durmió. La mitad del cuerpo se me durmió. Fui al hospital, no era nada. Y seguía, se me dormía la mitad del cuerpo, se me dormía. Ya yo no sabía qué hacer. Y fui a la casa de ella y le dije: ayúdame. El Señor me llevó. En ese proceso, en ese diseño, tuve como 2, 3 meses malos. Yo no entendía, yo lloraba. Pero el Señor me estaba transformando, me estaba cambiando mi vida. Y cuando menos pensé, ya me había cambiado, ya me había diseñado, ya me había transformado. Porque en el diseño, en el proceso, Él te cambia, Él te transforma y te hace diferente. ¿Y qué quería el Señor? La oración que ella hacía con fe estaba siendo respondida. Y yo no entendía lo que era. Pero el Santo Espíritu de Dios estaba actuando en mí. Me estaba transformando, me estaba cambiando, me estaba diseñando. Hasta que soy un instrumento de Dios. Y así ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Por eso, hermano y hermana, en esta noche le digo: siempre déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. No se guíe por usted, no se guíe por emociones, no se guíe por un sentir, nada. Porque el sentir lo puede engañar, la emoción la puede engañar. ¿Sabes? Hoy te digo, el enemigo te puede hablar. Hay 3 voces que te pueden hablar a tu vida. Y esas 3 voces pueden traer confusión a tu vida. La primera, tu carne te puede hablar. Tu carne te puede hablar. El enemigo te puede hablar. Pero Dios te puede hablar a través del Espíritu Santo. Tenemos que identificar cuál es la voz de Dios. Porque hay muchas voces que te hablan y tú hiciste la decisión porque siento que es de Dios. Y a veces eres tú como hombre, como persona, y no es la voz de Dios. Tenemos que pedir al Señor: dame discernimiento para discernir tu voz, para discernir que eres tú el que me habla. Porque cuando no es Dios,
no hay paz. Haga lo que tú hagas, no vas a tener paz cuando es de Dios. Cuando no es de Dios, puertas se te van a cerrar. Cuando no es de Dios, de alguna forma Dios te va a confirmar. Pero cuando Dios te habla, Dios solito te va abriendo puertas, solito te va llevando, porque está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y a veces muchos cristianos se han dejado llevar por emociones, se han dejado llevar por sus pensamientos. Por eso pide la guianza del Espíritu Santo de Dios, porque no estamos solos. Cuando pedimos la guianza del Espíritu Santo de Dios, Él nos va a guiar a qué? A toda verdad, dice la palabra. No nos va a guiar a nada que no sea de Dios, porque la palabra dice que hay caminos que son de muerte, que al hombre le parece que son caminos de bien, pero son caminos de muerte. Pero en Cristo Jesús Él te da caminos de vida. Vamos terminando. Voy al libro de Corintios, 1 de Corintios 1:27. Miren lo que nos enseña la palabra. 1 de Corintios 1:27. Dice la palabra: sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, para que el que no se gloríe sino en el Señor. ¿De quién tenemos que gloriarnos? Del Señor. Como Pablo decía, ya yo no me glorío de mí, de nada, sino del Señor en Cristo Jesús. Cuando uno predica, cuando Dios te utiliza, cuando tú haces algo para Dios, la gloria y la honra, ¿para quién es? Para Dios, todo es para Dios, porque el poder es de Él. Nosotros nada más somos vasijas de barro, somos usados por el Señor. Dice un pastor que Dios lo utilizó grande en una campaña en Estados Unidos. Hubieron milagros, sanidades. Cuando él llega al hotel en Estados Unidos, no sé qué estado, y le dice a la esposa: oh, te casaste con tremendo siervo de Dios. Y la mujer sabia le dice, le agarra las manos y le dice: dame tus manos. ¿Qué busca? Dame tus manos. ¿Qué busca? Dame tus manos. Es que quiero saber dónde están las marcas de los clavos. Y Dios le habló a ese hombre a través de la mujer, porque el poder siempre va a ser de Dios, no de nosotros. La autoridad, el poder, nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. Ningún poder es de nosotros sino de Él. Pero déjate usar por Él, porque Él quiere utilizarte como una vasija de barro. Y una de las grandes debilidades de muchos hombres y mujeres de Dios, ¿sabe cuál es? La altivez, la arrogancia, la vanagloria. Porque yo soy un hombre de Dios, porque Dios me utiliza. No, ese poder no es tuyo. No, porque yo tengo dones. Esos dones no son tuyos, son de la iglesia y para la iglesia. Todo lo que tú tienes es para el servicio de la iglesia, para que lo pongas a disposición y digas: Señor, dame dones, pero para ponerlo al servicio, para ganar almas, porque quiero ser instrumento en tus manos. Y toda mujer y hombre de Dios que le pide dones, dame dones, Señor. ¿Sabe? Lo único que es tuyo son los frutos. Los frutos sí son tuyos, pero los dones son de papá y son para la iglesia. Así que cuando el Señor da los dones, diga: Señor, esto no es mío, úsame como tú quieres usarme. Y ese es para tu gloria, para tu honra, porque tú eres grande y tú eres fuerte. Y Dios en su santa presencia quiere tener esta iglesia llena de dones. Que cuando venga el pecador, cuando venga el cojo, el manco, cuando venga el desechado, usted lo llene de su gracia, lo llene de su amor. Por lo que usted da,
Lo que usted recibe, tiene que darlo. Porque esto no es de nosotros. Esto es para Dios. Amén. Y cierro. Segunda de Corintios 5:5. Así que, iglesia, pidámosle dones al Señor. Pero tenemos que entender que estos dones no son para nosotros, sino para la iglesia. Pablo lo decía. Segunda de Corintios 5:5. Dice: más, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu Santo. ¿Quién nos ha dado las aras del Espíritu Santo? Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué nos ha dado la ara? ¿Sabe qué es las aras? ¿Y para qué? Nos ha dado una señal, nos ha dado un poder, nos ha dado un diseño, nos ha dado una autoridad para que seamos guiados. La iglesia tiene que aprender a ser guiada por el Espíritu Santo. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Toda decisión que usted tome tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, que Él te guía a toda verdad. Y Él te va a decir qué tú tienes que hacer, qué tú vas a hacer, qué decisión tú vas a tomar. Y nosotros como cristianos tomamos muchas decisiones malas. Y a veces le echamos la culpa a la iglesia. Le echamos la culpa a Dios por malas decisiones que tomamos. Pero sabes, en tu decisión, quizás Dios no te habló. En tu decisión no lo tomaste en cuenta. Josué, dice que a Josué se le acercaron un grupo de enemigos disfrazados. Y dijeron: vamos a disfrazarnos, porque el Dios de José es muy grande. Pero vamos a hacer algo. Vamos a ponernos ropas viejas. Vamos a poner pan en mojo. Y vamos a decirle a Josué que venimos de lejos. Y cuando se acercaron al pueblo de Dios, le dijeron a Josué: nosotros venimos de lejos. Nosotros queremos ser parte de tu pueblo. Es más, venimos caminando de tanto tiempo que mira que el pan ya está mojo. Y saben que eran de ahí mismo, enemigos de ahí mismo cerquita. Pero como le tenían miedo al Dios de Josué, hicieron trampa, pegaron mentira. ¿Qué tenía que hacer Josué en ese momento? Consultar con Dios. Y Josué tomó una decisión que hoy en día trajo consecuencias nefastas. Josué dijo: les prometo que los voy a cuidar. Les prometo que van a ser parte del pueblo de nosotros. Y cuando se prometía algo, había que cumplirlo. Pero cuando Dios revela quién eran ellos, que eran enemigos, que se habían disfrazado, ya las consecuencias estaban. Y solamente quedó cuando Dios le revela a Josué que eran enemigos. Ya la palabra tenía que cumplirse de protección y que tenía que estar con ellos. Y fueron engañados. ¿Y sabe cómo quedaron entonces después? Como recogedores de agua y cargador de leña. Pero trajeron la idolatría al pueblo de Dios. Entonces hay consecuencias que si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, puede traer consecuencias a tu vida, consecuencias a tu matrimonio, consecuencias a tu hogar, consecuencias a tu familia. Por eso tienes que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, que Él te va a guiar a toda verdad. Tú no estás solo. Él te ha dado un poder grande, un poder que ha sido derramado, que ha sido portado en una vasija de barro, y esa vasija eres tú y somos yo. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gócese en Él. Y dígale: Señor, dame ese poder cada día más, Señor. Porque de ahora en adelante no voy a caminar solo. De ahora en adelante quiero caminar contigo. De ahora en adelante, Señor, no quiero tomar decisiones solo. De ahora en adelante no quiero caminar solo. Dígale: Señor, de ahora en adelante, póngase de pies. Póngase de pies. Gloria a Dios.